Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de tutorial. Esta vez algo que no estoy muy acostumbrado a hacer. Yo suelo subir más que todo animaciones, como ustedes sabrán, pero esta vez quiero compartirles una cosa que aprendí durante el proceso del rig de Chainsaw Man, el último que publiqué en mi Gumroad y en mi Patreon. Allá lo pueden descargar si quieren. Es algo que hice para las sierras de Chainsaw Man, para que se pudieran manipular de todas las maneras que yo quería, que se deformaran para poder hacer unos smears bien interesantes y que pudiera hacer lo que quisiera prácticamente con ellos. ¿Listo? Entonces, sin más demoras, primero quiero mostrarles aquí el rig de Chainsaw Man, más o menos cómo funciona. Yo lo que quería era que pudiera manipular el rig, lo que sería la sierra, la motosierra por aparte, así como se puede ver, digamos como un todo, pero al mismo tiempo quería que se pudiera deformar. ¿Listo? Entonces, para eso hice estos controladores. Como ustedes pueden ver, se pueden doblar. Esto sirve mucho para hacer unos buenos movimientos a la hora de animarlo, de hacer unos buenos smears, exagerar algunas poses. Y no solo eso, también quería que pudiera tener estas cosas, que yo pudiera hacer unas deformaciones súper exageradas que siempre son muy interesantes para algunas de las acciones. Y aparte de eso, quería que las sierras se pudieran animar tal como en la serie. ¿Listo? Las sierras necesitan estar en movimiento constante, digamos, pero que eso no me impidiera manipular la sierra, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer todos estos movimientos y seguir moviendo los dientes o las cuchillas de la sierra sin ningún tipo de problema, y van a seguir en movimiento, ¿ok? Voy a abrir un nuevo Blender y les voy a mostrar cómo yo modelé. Primero voy a mostrar cómo modelé la sierra, pues que no es súper realista, no es hiperrealista ni nada por el estilo. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un plano. Voy a crear lo que sería la base de la sierra eléctrica. ¿Listo? Entonces, para eso voy a estirar esto así. Voy a hacer como más o menos lo de la sierra. En este tutorial no pretendo explicar cada uno de mis pasos, ¿listo? O sea, voy a ir muy directo al grano, no voy a estar explicando shortcuts ni nada, nada por el estilo. O sea, para eso ya hay infinidad de tutoriales más de eso, ¿listo? Entonces voy a crear lo que sería la forma base de la sierra, ¿sí? O sea, lo que sería más o menos esta parte de acá, ¿listo? Esto de acá, ok. Entonces voy a crear esa forma primero y voy a hacer varias divisiones. Voy a hacer unas 15 divisiones. Esto es para que la malla tenga de dónde coger para poder hacer las deformaciones que yo quiero. ¿Listo? Si no tuviera cortes como estos, pues no iba a poder rotar. ¿Listo? No iba a poder doblarse de esa manera. Entonces, una vez ya tengo esto, que es la base, súper sencillo. ¿Listo? Voy a seleccionar lo que es el borde, todo el borde de la base, y voy a duplicarlo. Solo el borde, ¿listo? Voy a dejarlo exactamente donde está y voy a separarlo de la malla con P. Selection, y ya tengo las dos cosas por aparte, ¿listo? Lo que sería la base y este borde. Este borde lo que va a hacer es que me va a funcionar como el camino que van a recorrer las sierras a la hora de que yo anime, como les mostré anteriormente. ¿Listo? Eso va a ser el path. Pero por ahora es solo una malla. ¿Sí ven? Este es el símbolo de que pues, es un objeto. Entonces lo que voy a hacer es convertirlo a curva. En mi caso, yo lo puedo convertir con Alt C. Yo vengo usando Blender desde hace muchos años, entonces yo estoy muy acostumbrado a los shortcuts y a cómo funcionaba Blender desde antes de, no sé, como el de 2.5, una vaina así. Entonces seguramente los shortcuts que yo use son muy distintos a los que usen ustedes. En cualquier caso, siempre todo se encuentra aquí en el buscador. Entonces cualquier cosa, ustedes pueden seleccionar lo que sería esa curva, que la voy a nombrar de una vez como path, y podrían darle entrar al buscador y colocar convert nomás, y aquí colocan curve. ¿Listo? Ahora ya es una curva. ¿Listo? Ya tenemos que es el símbolo de que es una curva. ¿Listo?
Ya podemos entrar y aquí ya va a ser, no va a ser malla, sino se va a funcionar como curva. ¿Listo? Si ustedes quieren, pueden ir aquí a las propiedades de lo que es la curva y en Geometry aumentan aquí el depth y se puede ver un poquito más grueso como para que sea más fácil de ver. Ahora vamos a hacer lo que serían estos cuadritos que tiene la sierra, que serían como, pues como la cadena, por decirlo así. Vamos a hacer lo que es esa cadena. Para eso pues voy a hacer simplemente un cubito, lo escalo, voy a simularlo, así más o menos lo que yo tenía ya y ya, ¿listo? Sencillísimo. Voy a ir a modificadores y le agrego un Curve Modifier. Curve Modifier, selecciono mi path, la curva que quiero que siga, y como pueden ver aquí ya se pegó a la curva. Si yo llego y muevo esto solo en X, ya me va a seguir la curva, siempre, por siempre, hasta el final de los días. Lo que quiero hacer ahora es que me llene toda la curva, ¿verdad? Entonces para eso voy a agregar un Array Modifier. No se vayan a poner a, por ejemplo, duplicar aquí, que voy a mover. Además, como se pueden dar cuenta, es súper difícil de manipular porque como está linkeado la curva, bueno, es súper complicado. No se van a poner a hacer esto así, que voy a hacer cuadrito por cuadrito. Eso no tiene sentido. Hay una cosa que es muy fácil, que es array. Array lo que hace es duplicarlo tal como uno quiera. Va duplicando muchísimas veces. Entonces voy a colocar este array modifier y lo voy a colocar arriba del curve. ¿Sí ven? Ahora ya se duplicó, pero siguiendo la orientación del path. Esto, si yo lo coloco arriba, lo que hace es que va a funcionar primero el array y después el curve. ¿Listo? Es muy importante este orden de modificadores. Casi siempre es muy importante que tengan muy presente el orden de los modificadores que colocan en sus objetos. ¿Listo? Entonces, primero el array, después el curve. Y ahora lo que voy a hacer es bueno, primero voy a darle un poquito más de formita aquí a esto. Voy a darle así como lo tengo allá, que pues es muy sencillo. Así nomás. Y lo voy a separar un poquitico para que no quede completamente pegado, incluso menos. Una cosa así. Listo. Y ahora solo voy a duplicarlo hasta que me llegue aquí a este lado. Voy a hacerlo con muchos menos. Voy a ponerlo por ahí de nomás 60. Y lo que voy a hacer es escalar para ajustarlo. Pero antes voy a habilitar estas opciones de aquí, que es para que yo pueda visibilizar los modificadores incluso dentro de Edit Mode. ¿Listo? Estos de aquí. Entonces ahora si yo escalo en X, como pueden ver, se va ajustando la cadena, todo lo que es la curva, y hasta llegar más o menos al punto que yo quiero, más o menos ahí, listo. No voy a hacerlo súper estricto, voy a hacerlo así como medio rápido, entonces ustedes le pueden meter todo el detalle que quieran allá a las suyas. Ahora lo que voy a hacer es estos dientes, estas cositas de aquí, las cuchillas. Entonces para eso pues voy a hacer un plano. Listo, eso es todo. Voy a hacer exactamente el mismo proceso de antes. Curve. Incluso voy a hacerlo ahora al revés. Array, para que sea más fácil de ver. Esta vez le voy a poner 15, porque como pueden ver, las sierras, unas son más grandes y otras son más pequeñas. Al menos eso vi yo en las referencias de Chainsaw Man. Entonces voy a ponerle esta vez 15. Y voy a ponerle el Curve Modifier y selecciono la curva. Ahora ya se ajustó a la curva. Ah, no, yo puse aquí fue 60, ¿no? 60, entonces a este le voy a poner 30. Entonces ahora, como pueden ver, pues está súper pegado. ¿Cómo lo voy a ajustar? Con este factor de aquí. Lo que voy a hacer es aumentarlo, hasta que me queden más o menos ubicados bien donde están intercalados. Entonces, como pueden ver, ahora se ajusta cada uno intercaladamente. Listo, entonces, como pueden ver, ahora lo que pasa es que las cuchillas están al revés, ¿cierto? Las cuchillas las tenemos al revés. Entonces, para solucionar esto, voy a modificar la curva. Pues habría dos maneras.
modificar la curva o modificar el objeto. Como lo más seguro es que después vuelva y me pase con la siguiente cuchilla lo mismo, pues voy a modificar la curva. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la curva, aquí el path, entro a Edit Mode, selecciono todos los objetos y le doy W, Switch Direction. Eso primero. Si bien, los dientes ya cambiaron de lugar. Y ahora lo que voy a hacer es escalarlo en Z. ¿Listo? Entonces, como flipearlo en Z, perdón. Entonces, voy a colocar S para escalar. S en Z, presiono la Z, -1. Y listo. Ahora ya me quedó solucionado, ya me quedó ajustado. Y listo, ya tengo aquí mis dientes. Si yo lo muevo en X nomás, pues va a seguir hasta el fin de los días lo mismo. Entonces, ahora lo que hago es duplicarlo, lo ajusto un poquito aquí donde va a ser la otra. Y como este va a ser, digamos, más grande, pues lo que voy a hacer es simplemente agrandarlo. Así. Como pueden ver, esto, como cambiaron las dimensiones del objeto, pues se me dañó la distribución. Entonces lo que voy a ir a hacer es simplemente ajustarle el array otra vez. Voy a disminuirle para que quede más o menos intercalado. Ahí, listo. Ya tenemos la sierra. Ahora, ¿qué necesito hacer para el rig? Entonces ahora empezamos con lo que sería solo el rig. Entonces lo que voy a hacer es usar Rigify, pero a diferencia de mucha gente, entonces no voy a usar el bípedo, ¿listo? Lo primero que tienen que hacer es activar el Rigify en caso de que ustedes no lo tengan. Voy a ir a eso, a Edit Mode, a Edit, perdón, Preferences, en Add-ons, y aquí busco Rigify, ahí. En caso de que no lo tengan activado, pues lo activan, ¿listo? Eso es todo. Rigify con Y al final. Listo. Entonces, voy a darle Shift A para agregar un nuevo objeto. Y en Armature ya les debería aparecer esto. Yo voy a darle Single Bone. ¿Listo? Voy a agregar un hueso normal. Voy a entrar a Edit Mode y voy a ajustar este hueso a lo que sería todo. Yo agrego un nuevo cosito aquí para hacer notas. Toda la línea aquí. ¿Listo? Esto va a ser, aquí tiene que quedar mi hueso, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es entrar a Edit Mode, lo ajusto más o menos, voy a rotarlo en base a la base, en base al cursor, perdón, y lo voy a ajustar aquí más o menos. Tun, tun, listo. Aquí, si ustedes no saben, si ustedes están seleccionando el rig y van a las propiedades del rig, aquí en Viewport Display ustedes pueden cambiar cómo se ve el rig. Stick, B-Bones, Envelope. Bueno, hay diferentes. Yo suelo trabajar solo con este octaedral. ¿Cómo se dice? Octaedral. No estoy muy seguro. Y Stick. ¿Listo? Pero esta vez voy a usar solo octaedral. Listo. Entonces, entro aquí otra vez a Edit Mode. Esto va a ser la base que forma mi espada. Entonces, para eso, en mi caso, voy a usar solo 3 huesos. Entonces, lo que voy a hacer es coger el hueso, le doy W y Subdivide. Y lo pongo en 3, perdón, 2, que quiero solamente 2 huesos. ¿Listo? Quiero 3 huesos, entonces le doy solo 2 divisiones, que serían estas dos. Tin, tin. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, teniendo ya lo que sería la base que va a deformar la motosierra, ahora necesito un controlador base, ¿sí? Este primero lo voy a nombrar, aquí lo voy a nombrar como, digamos, chain, por ejemplo. Solo voy a nombrar este primero, después ustedes nombran todos estos. Es importantísimo que siempre le pongan nombre a todo, porque ahora tenemos solo ¿cuántos? Como 6 objetos nomás. Después van a ser cientos, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es el hueso base que va a controlar absolutamente todo el rig de la motosierra, ¿listo? Entonces voy a coger la base, lo duplico y lo voy a poner un poquito más grande aquí. Un poquito más grande como para diferenciarlo. Voy a seleccionarlo, le pongo aquí, digamos, control. Y lo voy a duplicar una vez más para hacer lo que sería el controlador de las sierras. Este controlador. Yo muevo aquí. Este controlador de acá. Lo que va a controlar el movimiento de las sierras. ¿Listo? Entonces
Este lo voy a dejar aquí, lo voy a poner por ejemplo aquí sauce, digamos. Ok, listo. Ya tenemos la base del rig. Ahora lo que voy a hacer es hacer la jerarquía del rig. ¿Listo? ¿Qué va a dominar a qué? Entonces en este caso lo que yo quiero es que este grandote, cuando yo lo mueva, me mueva absolutamente todo. Esto y esto. ¿Listo? Entonces lo que voy a seleccionar este y al final el que quiero que controle y le doy control P, keep offset. Ahí ya los emparenté a este. Entonces si por ejemplo yo entro ya a pose mode, esto ya me va a manejar absolutamente todo. Y estos ya cada uno por su lado. ¿Listo? Le pongo keep offset para que queden todavía emparentados, pero sin necesidad de estar pegados como estos de acá. Estos sí están conectados, ¿ok? Bueno, listo. Entonces ya tenemos creada nuestra base de rig, ¿listo? Ahora lo que necesito es seleccionar qué tipo de hueso Rigify va a hacer cada una de estas cosas, ¿listo? Entonces para eso lo que voy a hacer es ir a Pose Mode. Solo funciona en Pose Mode, ¿listo? Aquí en Pose Mode. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí a las propiedades del hueso, selecciono siempre las bases. Por ejemplo, en este caso que son 3 huesos, que es una cadena, voy a seleccionar solamente lo que sería la base, lo que controla toda la cadena. En este caso pues este de aquí principal. Voy a ir aquí al hueso y aquí en este rollout que se llama Rigify Type voy a buscar uno que se llama Tentacle. Como pueden ver, en Rigify existen muchos tipos como de sistemas para el Rigify. Hay muchos y todos funcionan de diferente manera, obviamente. Entonces ustedes pueden ir experimentando cada uno de ellos. De pronto en un futuro hago un curso o unos videos explicando todos ellos, pero pues son muchas cosas. Entonces para un solo video pues es imposible. ¿Listo? Entonces en este caso voy a usar el Tentacle, que me funciona perfecto para esta cadena. El Tentacle lo que me va a hacer es funcionar exactamente como esto, que yo pueda deformar todo esto y al mismo tiempo me crea estos tweaks controllers para yo poder exagerar aún más los movimientos. ¿Listo? Básicamente eso es lo único que me está haciendo ese Tentacle, este tipo de funcionamiento de cadena. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este para que sea un Tentacle. Este que es el controlador base, lo voy a usar como un super copy. Super copy lo que me hace es crear pues un hueso básico, pero con controlador y con deformador si yo lo quiero. O sea, si yo quisiera que este hueso deformara mi objeto, podría dejarle este chulito aquí, el deform, pero no lo voy a hacer, lo voy a quitar porque yo solo quiero que me deformen estas cadenas. Este no. Entonces yo simplemente le voy a dejar esto y me va a crear un controlador, que en este caso yo quiero que sea un cubo, no un círculo. Y en este caso, como lo único que quiero es que esto me controle el movimiento, esto no necesita mayor cosa, pues lo que voy a hacer es colocarle un raw. El raw me deja el huesito ahí, no me crea deformadores, no me crea nada, solo me deja el mismo huesito, o sea, no sirve para nada más. Y le voy a crear un widget que va a ser, por ejemplo, un diamante. Listo, ya tenemos el Rigify. Entonces lo que voy a ir a hacer, si ustedes no seleccionan, si ustedes por ejemplo dejan el esqueleto y no seleccionan tipos de hueso para al menos uno, creo, no les va a funcionar el Rigify, no les va a dejar generar el rig. ¿Listo? Entonces ahora lo que van a hacer es darle generate rig y ya tenemos nuestro rig. Ya tenemos el rig. Voy a ocultar el otro que es la base y voy a activar aquí para que vean un poco mejor lo que sería toda la jerarquía de huesos. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo aquí en view, pero voy a ponerle in front para que lo podamos ver siempre por encima del objeto. Entonces tenemos aquí el controlador base que controla toda la sierra. ¿Listo? Tenemos esto que me controla el movimiento de la cadena. El movimiento de la cadena. Tenemos estos tweaks que me dejan modificar absolutamente pues mucho más libremente, digámoslo así. Y tenemos este controlador que yo lo voy a poder rotar para modificar las cuchillas. ¿Listo? Bueno, una cosa que se me olvidó hacer.
y de paso lo enseño. Si ustedes pueden ver en mi otro rig, si yo roto aquí, me crea un movimiento mucho más suave, ¿verdad? Es porque esto me está rotando al mismo tiempo. O sea, estos controladores están copiando la rotación del anterior. Entonces, por ejemplo, si yo roto este copia un poquito la rotación de este y este de aquí copia un poquito la rotación de este. Entonces, por eso va rotando siempre suavemente. ¿Listo? A mí se me olvidó activar esa opción aquí. Entonces aquí cuando yo roto esto queda recto. Eso ya queda a preferencia de cada quien. Ustedes lo pueden activar o desactivar. Lo que yo voy a hacer es eliminar este rig. Voy a activar otra vez mi base. Voy a entrar en Pause Mode. Selecciono el inicio de la cadena. Y aquí, si pueden ver, están estas opciones. Estas opciones permiten permite que esa cadena tenga esa propiedad que yo les mostraba. En este caso solo está seleccionado X. Quiere decir que cuando yo rotaba en X, sí me iba a compartir la rotación, a copiar la rotación del hueso anterior. Yo estaba rotando en Z, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es activarlos todos, porque a mí me gusta pues que haga eso. A veces me facilita el trabajo y ya. Y voy a volverle a dar Generate Rig. Listo, eso es todo. Entonces vuelvo a activar esto. Voy a Pause Mode. Y ahora ya me está copiando la rotación. ¿Sí ven? La diferencia. Ok. Lo que voy a hacer para esto es ir a crear una caja. Otra caja que es lo que me va a deformar mi sierra. Esta caja yo llego y la rodeo completamente. Rodeo completamente la sierra. Que quede la sierra completamente tapada por esta nueva caja que me va a deformar la sierra. ¿Listo? Voy a ir aquí a objeto y le voy a cambiar a wire para que sea un poquito más fácil de ver. Voy a entrar otra vez a Edit Mode y voy a subdividir también unas 15 veces. Más o menos igual a lo que tengo en la sierra. ¿Listo? Para que sea mucho más fácil, para que sea mucho mejor la deformación, sea más suave, digámoslo así. Entonces tengo esto. Ahora lo único que tengo que hacer es agregar un Mesh Deform. Para eso lo que voy a hacer es, primero voy a agregar ahora sí un Armature. Selecciono la caja, selecciono el rig, le doy Control P y le voy a dar With Automatic Weights. ¿Listo? Esto sí lo que me hace es agregar pesos automáticos y un Armature, el mismo que usamos siempre. Entonces, ahora sí, esto me modifica lo que sería esa caja que acabé de crear. ¿Listo? Normal. Súper normal. Ahora, lo que voy a hacer es que quiero que todos estos objetos me copien la misma deformación de esta caja. Entonces, para eso, lo que voy a usar es un Mesh Deform. ¿Listo? Entonces, voy a agregar aquí a lo que es la base, para que sea más fácil de ver primero. Voy a dar la base, voy a darle Mesh Deform. Voy a seleccionar con el gotero, selecciono esta cajita que es la que quiero que me copie y aquí le doy Bind. ¿Listo? Ahora ya me debería estar deformando absolutamente todo. Listo. Entonces, tuve un problema ahí con la cámara, hasta ahora me doy cuenta. No sé cuánto dejé de grabar, pero bueno, no importa, la cámara es lo de menos. Listo. Entonces, ahora lo que necesito es que me reaccione, todos los objetos me reaccionen absolutamente igual. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a ir a esta cadena. Voy a ir aquí a modificadores, le doy Mesh Deform. Selecciono esta caja y le doy Bind. Listo. Ya me está funcionando bien la cadena. ¿Listo? O sea, voy a ocultar estos objetos aquí para que sea un poquito más fácil de ver. Ya la cadena me está funcionando. ¿Listo? Perfecto. Uno diría, pues perfecto. Entonces, pues ¿cuál es la diferencia de usar el Armature o el Mesh Deform? Pues la diferencia es esta. Si yo llegara a coger, voy a seleccionar aquí para poder seleccionar. Si yo llegara a coger esta cadena, pues la cadena me va a funcionar normal, ¿cierto? Me funciona normal como hasta ahora. Si yo lo deformo, normal. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo la muevo ahora. ¿Sí ven cómo se daña? Eso es porque los vértices de esta cadena están pegados a los huesos. Están pegados. Entonces, como yo ya deformé aquí, y yo tengo, digamos, esta cadenita de aquí, este pedacito de aquí,
este ya está pegado a estos huesos. Si yo lo muevo, ya no me va a seguir la cadena. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues con el Mesh Deform es muy fácil de solucionar, porque lo único que tengo que hacer es unbind para quitarle esa que deje de estar pegado, y lo único que voy a hacer es activar esto, Dynamic. Eso es lo que cambió todo. Eso me solucionó todos mis problemas. Si yo le doy Dynamic y le doy otra vez Bind, ahora sí ya me va a funcionar. Ahora sí me va a seguir la cadena. ¿Ven? Esa es la gran diferencia del Mesh Deform y el Armature. Yo al menos no logré cómo solucionarlo con Armature. Si alguien sabe, pues de una. Igual pues ya funciona de esta manera y pues me parece perfecto. ¿Listo? Entonces aquí ya funciona porque según entiendo, ahora ya los pesos son dinámicos. O sea, ya es dependiendo la posición de quien está deformando, que sería en este caso esta caja de acá. Si esta caja, él ya entiende que si esta caja está aquí, pues él no necesita seguir exactamente como quedó pegado al principio, que sería en esta posición. ¿Listo? Entonces ahora lo único que voy a hacer es repetir el mismo proceso para absolutamente todo. Voy a hacer aquí el Mesh Deform, selecciono esta cajita, Dynamic Bind, selecciono el mismo, voy, Mesh Deform, selecciono la cajita, Dynamic Bind. Listo. Si ustedes quieren, en mi caso yo no encontré necesario aumentar el número de la precisión, me funcionaba perfecto ya con 5, que es el predeterminado que viene. Para algunos trabajos he visto que hay gente que le pone 6, 7, pero a veces se demora muchísimo en procesarlo y no encuentro mayor diferencia. De pronto en modelos muy complejos sí, pero en este caso no. ¿Listo? Entonces ahora lo que yo puedo, si yo hago esto, si yo muevo todo, selecciono por ejemplo todos los objetos y los muevo, pues ya va a funcionar. Listo. Pero bueno, ¿cómo hago para que esto me controle el movimiento de la sierra? ¿Sí? Me pareció mucho más lógico que la rotación me controlara ese movimiento. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un Transform Constraint. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es aquí, de pronto el Blender siempre lo tiene con esto, quiten esta opción para que puedan seleccionar objetos y huesos al mismo tiempo, digamos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar primero el hueso que quiero que me controle. Después voy a colocar el objeto al que quiero copiarle, al que quiero ponerle el constraint, y voy a colocar Control Shift C. ¿Listo? Y voy a darle un Transformation Constraint. Estaba diciendo Transform y es en realidad Transformation. Esto lo que hace es como una especie de programación, que yo le digo, si yo hago tal cosa, entonces usted hace esta otra, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a decir a este objeto que si este rota, entonces este se va a mover. Eso es todo, es súper sencillo. ¿Listo? Si este rota, este se va a mover. Eso es todo. ¿Listo? Entonces lo que voy a ir es seleccionar el objeto, le voy a dar todo en Local Space. Súper importante, Local Space, para que siempre, por más de que yo mueva el rig para donde sea, él siempre mantenga este constraint en base a su posición local, o sea, la posición del objeto y no del mundo, como ustedes pueden ver que aquí es Y y aquí es X. Así yo rote este objeto por aquí, él siempre va a mantener la misma orientación, el objeto, el constraint. ¿Listo? Entonces le voy a dar Extrapolate. Y en Map From yo selecciono lo que yo quiero que me coja como referencia, es decir, este hueso, lo que va a hacer este hueso. Entonces lo que este hueso va a hacer es rotar, ¿cierto? Que cuando este rote, entonces Rotation, y que cuando este rote en Z, yo quiero que solo cuando me rote en Z. Bueno, ya me olvidó dónde es que es. Se me olvidó Viewport. La más fácil para mí, porque es que a mí no me gusta tanta polución visual aquí. Entonces yo simplemente lo que hago es seleccionar aquí Local y activo lo que es la rotación, y así yo ya sé cuál es el eje de cada cosa. ¿Listo? Entonces lo que hago es activar el gizmo de rotación. Yo sé que esto es Z, entonces selecciono aquí y le voy a dar, cuando este rote en Z 10 grados, le voy a poner solo 10 grados. Map to es lo que va a hacer este.
Entonces, si este rota 10 grados en Z, este objeto yo quiero que se me mueva 0.1 en X. Aquí yo también puedo ir a mirar, por ejemplo, cuál es el como la orientación de mi objeto. La misma manera. Entonces, si ven, esto es X. El X, el rojito es X siempre, la Z siempre es azul y el Y siempre es verde. ¿Listo? Entonces, en Y positivo se me va a mover aquí 0.1. Entonces ya debería funcionar. A ver, venga, esto es... tengo que ponerle Z para que me copie solo los ángulos de Z. Solo las transformaciones de Z se me van a copiar aquí. A ver, ahora ya se me mueve. ¿Listo? Ya se mueve, pero se está moviendo como para el otro lado. Entonces le voy a dar es menos 0.1. Ahora sí. Ahora sí. Ustedes, dependiendo qué tanto quieren que se mueva, le colocan aquí. Si yo le colocara, por ejemplo, 1, se va a mover súper rápido. Con una leve rotación ya se va a mover muy rápido. Ya eso depende del tamaño de su objeto, qué tanto quieren que se mueva, bueno, etcétera. Ahora lo único que tenemos que hacer es copiar el mismo constraint a lo que sería la cuchilla pequeña, aquí a esta cuchilla pequeña y a la cajita. ¿Listo? Entonces solo seleccionamos primero los objetos a los que yo quiero copiarle, a los que le vamos a copiar. Entonces selecciono la cuchilla pequeña, selecciono la cadena y por último selecciono del que quiero copiar. ¿Listo? Que sería el grande. Selecciono primero después este al final y le doy en el buscador, voy a escribir constraint y aquí hay una opción que dice copy constraints to selected objects. Listo. Ya todos los objetos, como pueden ver, tienen el mismo constraint. El mismo. Ahora cuando yo rote, pues ya va a funcionar la cadena exactamente como yo quería que me funcionara. ¿Listo? Y bueno, eso es todo. Espero que les haya funcionado, espero que les sirva en un futuro para alguna vaina. Voy a tratar de hacer más tutoriales acerca de estas cosas de rigging y de animación principalmente. Yo no soy tan acostumbrado a hacer modelados, solo hago los modelados como para mis videos algunas veces, como pueden ver. Entonces yo más que todo domino es lo que sería animación y también un poco de rigging. Entonces voy a tratar de hacer más videos del tema. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, me pueden apoyar en Patreon. Tengo el Patreon y también tengo Gumroad, donde ustedes pueden descargar todos los wallpapers de los videos y las animaciones que yo hago. Hay rigs disponibles como este de Chainsaw Man. Listo, entonces espero que les sirva. Listo.